voluntad de pago. Pues vamos a ver, realmente este tema es bastante importante. Antes de entrar al desagregado de lo que es la voluntad de pago, pues yo les quiero plantear una pregunta para que ustedes la respondan en forma muy breve. ¿Qué es más importante? ¿La voluntad de pago o la capacidad de pago? Pues bien, yo sé que muchos pueden haber respondido la capacidad de pago, otros pueden haber respondido la voluntad de pago. Pues yo les quiero decir que por experiencia propia, yo le daría un 55% a la voluntad de pago y un 45% a la capacidad de pago. La voluntad de pago quiere decir si el cliente desea pagar. Pues conocemos muchas personas que tienen capacidad de pago, pero que no quieren pagar. En cambio, es muy raro ver una persona que tiene voluntad de pago que no pague. Es muy raro. Entonces, la experiencia nos indica que aproximadamente un 55% de una operación crediticia se debe centrar en la voluntad de pago y un 45% en la capacidad de pago. Todos sabemos muy bien que a veces el papel, como dicen por allí, aguanta todo. En cambio, cuando vemos la voluntad de pago del cliente, pues podemos formarnos una idea de quién es la persona que tenemos delante. Formarse una opinión sobre la moral de pago del solicitante, ¿no? En la conversación nosotros podemos ver a veces si es que realmente estamos tratando con el real cliente. Muchos de ustedes que quizás puedan tener experiencia en la evaluación crediticia, podríamos decir que a veces nos hemos enfrentado a clientes donde le hemos hecho preguntas y siempre voltean a mirar a alguien que los ayude a dar una respuesta. Pues probablemente allí estamos frente a un testaferro, ¿no? A una persona que está haciendo las veces del dueño del negocio, ¿no? con su DNI, con todo, pero que en realidad no es el dueño del negocio. Es una persona que solamente está fingiendo ser el dueño del negocio y estamos listos para ser, como se dice, estafados. Estamos listos para ser engañados. Entonces, tenemos que formarnos una opinión de inmediato sobre el cliente que estamos atendiendo, haciendo preguntas relevantes sobre el negocio, ¿no? Preguntas muy puntuales sobre determinados temas centrales del negocio, como para poder saber si es que estamos frente al cliente real o estamos frente a un testaferro, ¿no? O una persona que simplemente está tomando las veces de ser el dueño, pero que no lo es. La opinión moral, pues esto nos puede ayudar mucho en la central de riesgos. En la central de riesgos, en la tercera parte, pues cuando vimos la voluntad de pago y el historial crediticio, pues ese historial crediticio nos va a indicar si es que el cliente realmente los créditos que ha tenido anteriormente los ha venido pagando, ¿no? Al igual que la información que podríamos tener tanto de clientes, ¿no? De nuestro cliente, como de proveedores. Entonces, muchas veces se dice, ¿no? Oye, hay que llamar a sus proveedores para tener una idea de si es que paga o no paga. Pues cuidado con ello. Yo no digo que no llamen a los proveedores, pero tan importante como llamar a un proveedor es también llamar a un cliente. Porque el cliente es el que forma el primer eslabón de la cadena de pagos de nuestro cliente, ¿no? Porque él es el que le va a adquirir sus productos o servicios. Y sin ese cliente, nuestro crédito corre riesgo. Entonces, no nos olvidemos de llamar tanto a los clientes como a los proveedores, ¿no? Que se pone en la solicitud de crédito. Esa solicitud de crédito debe estar llena en forma total, no llena a medias. Y ustedes no tienen por qué llenarlo, se lo llena de puño y letra el cliente. Por favor, ténganlo en cuenta. Y deben poner en la parte donde dice referencias, pues no solamente para que nos sirvan como referencias para colocarles un crédito, sino también para llamar por teléfono. Porque yo les aseguro que si muchos de ustedes agarran esa solicitud de crédito y llaman a las referencias, en más del 70% de los casos tendrían que denegar la operación, porque les van a responder que no conocen a su cliente. Y esos tips realmente son importantes de seguir, con la finalidad de evitar mora y evitar fraudes en nuestra cartera.
Luego tenemos los antecedentes crediticios, ¿no? En las centrales de riesgos interna, en la SBS y privadas. La central de riesgo interna, lo que en muchas instituciones financieras le llaman el CRI, ¿no? Central de riesgo interna, es importante que esta esté alimentada de los clientes que de alguna forma nos engañaron, nos estafaron o intentaron hacerlo, para evitar que vuelvan nuevamente a pedirnos créditos a nosotros y nosotros volver a caer nuevamente en ese tema de la estafa. Es importante el CRI, la central de riesgo interna, un cliente que nos trae un DNI falso, que nos trae documentos adulterados. Es importante ingresarlo en el CRI, en la central de riesgo interna, con la finalidad de que si nosotros lo detectamos por una agencia, no se vaya por otra agencia y por otra agencia saque el crédito. Pues esa central de riesgo interna, si ustedes no la manejan en su institución financiera, pues aquí tienen entonces un aporte a su institución financiera para que procedan a crear el departamento de riesgos, que es quien crea esto, es la central de riesgo interna, ¿no? Las centrales de riesgos de la SBS, que es la central madre, en esta central de riesgos, pues aquí nosotros vamos a obtener información de primera mano de todas las instituciones financieras, pero como les dije en un principio, tiene una demora de aproximadamente de un mes a mes y medio, y eso nos descoloca un poco en los tiempos crediticios. Y por último tenemos las centrales de riesgos privadas, que se nutren no solamente de la SBS, también se nutren de SUNAT, se nutren de salud, se nutren de empresas de servicios como Telefónica, ¿no? De la Cámara de Comercio, documentos protestados, cuentas corrientes cerradas. Es importante saber si a un cliente le cerraron la cuenta corriente, ¿por qué se la cerraron? ¿Qué ocurrió? Es importante poder determinar eso, no por el hecho de que ya cumplió el tiempo, ya cumplió el año o los 3 años y vamos a atenderlo en forma normal. Mucho cuidado, porque es un cliente altamente riesgoso. Es un cliente que de repente también, si tiene protestos en el sistema financiero, ¿qué tipo de protestos tiene? Protestos por pagarés, protestos por letras de cambio. Pues habría que ver ello y preguntarle al cliente directamente qué fue lo que sucedió. Nosotros tenemos la mejor voluntad, pero si encontramos cosas que definitivamente pueden elevar nuestro riesgo crediticio, pues tenemos que salir de la operación. Por otro lado, tenemos predisposición para dar información y documentos. No confundamos el olvidar o omitir con la negación. Hay clientes que simplemente te dicen, no sabía que tenía que entregarle esta información. No satanicemos a ese cliente. Hagamos que las cosas sean más sencillas, facilitémosle todo esto al cliente con nuestro trabajo. Tengamos nosotros entonces una hoja de checklist, una hoja en donde nosotros le pongamos al cliente toda la información que tiene que entregarnos y nosotros le vamos haciendo un check en cada uno de los documentos que nos van entregando. De esa forma el cliente pues no va a omitir información que para nosotros puede ser relevante. Por otro lado, hay información verbal también importante, como cuando empezamos a levantar información con respecto a sus ventas, ¿no? A las compras, a los créditos que tiene o que otorga. Entonces, es importante ver cuál es la predisposición del cliente. Si el cliente se cierra a no dar información, pueden existir algunos motivos. Uno de ellos que de repente no estamos hablando con la persona ideal. Pues a veces nosotros creemos que hablamos con el dueño del negocio, pero él realmente puede ser el dueño del negocio, pero quien toma las decisiones de repente es la esposa. Entonces tenemos que tratar de conversar con la esposa también, conversar con ambos para poder tener información adecuada, información concreta e información que nos lleve a la verdad, a poder tener una muy buena evaluación crediticia. Por otro lado, tenemos que ver si el cliente como sostén de la actividad económica, ¿no? De la familia. ¿Cuántas personas van a depender del negocio o dependen del negocio? Si es papá, mamá, hijos, suegros, padres, tíos, sobrinos. Sí. Es saber cuántas personas viven de ese negocio. Por poder determinar, para poder saber la carga familiar, que vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo impacta en la canasta familiar. Todo esto, porque nosotros podemos decir, sí, es el señor, la señora y 2 hijos, pero de repente en casa vive más gente. Entonces tenemos que ver, todo ello va a influir en la voluntad de pago, porque si se empieza a obviar información, eso quiere decir que la
la voluntad de pago empieza a decaer, ¿no? Tenemos la información de terceros sobre el solicitante. La información de terceros es una información un poco difícil de conseguir, sobre todo cuando vamos a un mercado y tenemos que nuestro cliente pues vende verduras y todos los demás comercios, el comercio que está alrededor del puesto de nuestro cliente también vende verduras. Es normal que la información que obtengamos de los vecinos sea negativa. Tenemos que ver, para ello tendríamos que acercarnos a otras fuentes de información, como puede ser a la administración del mercado para saber nuestro tipo de clientes, nuestro cliente si es que cumple con el pago de las aportaciones que tiene que hacer el mercado, ¿no? Y una serie de preguntas que tendríamos que hacer para saber si realmente la información de terceros es válida o no para nosotros. Por otro lado, tenemos recibos de servicios. Este es un tema importante, para muchos irrelevante, pero yo diría que es un tema bastante importante el pago de servicios. Porque si por decirles estamos frente a una lavandería, nos está pidiendo un empresario de la micro o pequeña empresa que tiene una lavandería, nos está pidiendo un crédito y es normal que le pidamos el recibo de agua. Y aunque parezca mentira, si el recibo de agua aparece con carita feliz, de carita triste, como sale en el recibo de Sedapal, pues definitivamente ese es un DTR muy grande, en donde nos va a decir, oye, cuidado, si no es capaz de pagar su recibo de agua, que es el elemento fundamental para una lavandería, y no lo paga a tiempo, ¿crees que tu crédito te lo va a pagar a tiempo? Háganse esta pregunta, y van a ver que en la mayoría de casos, pues se van a llevar más de una sorpresa. Si vemos los recibos, tanto de luz o agua o teléfono, un recibo de luz para una cabina de internet, que será el recibo de luz, es importante porque si la luz no la paga a tiempo, pues vamos a ver en el recibo reconexión. Y si hay reconexión, eso quiere decir que ha fallado en el pago de la luz. Y si no paga la luz a tiempo, ¿crees que tu crédito te lo va a pagar a tiempo? Pues es tema de ponernos a pensar y ser más profesionales en nuestro trabajo. Los recibos de servicios deben estar cancelados, no el que está por vencer. Debe ser el recibo cancelado que nuestro cliente nos tiene que alcanzar para nosotros poder iniciar la evaluación crediticia, ¿no? Todo esto realmente es muy exigente cuando el cliente viene por primera vez a pedirnos un crédito. Aquí cuando un cliente nos viene a pedir un crédito, por favor, seamos conscientes de que es una persona a la cual nosotros no conocemos. Hagamos lo que normalmente se llama la empatía con la institución financiera. Pongámonos en el lugar de la institución financiera. Si alguien que tú no conoces viniera por la calle y te dice, por favor, préstame 1000 soles, y es lo único que tienes en tu billetera de repente, ¿se lo prestarías? ¿Qué le pedirías? ¿Qué información le pedirías? Tú vas a tratar de resguardarte por todos los medios de tener toda la información posible para poder, si es que tienes la vocación de querer prestar ese dinero, poder tener toda la información posible para que tu crédito sea lo más seguro posible, tratar de cubrir la mayor cantidad de riesgo y que solamente te quede el riesgo crediticio. Pues bien, con la voluntad de pago nosotros podríamos decir que podríamos iniciar un tema bastante importante con el tema de riesgos, ¿no? Si nosotros tenemos una buena evaluación de la voluntad de pago, podríamos decir que el tema crediticio va por muy buen camino realmente. Entonces, haciendo un resumen muy rápido de la voluntad de pago, tenemos que formarnos una opinión favorable del cliente en lo personal, en la parte personal y en la parte del negocio como empresario. Que sus antecedentes crediticios sean adecuados, ¿no? Que tenga predisposición de darnos información tanto de la empresa como de la parte familiar, que saber si el cliente es sostén económico familiar y esa empresa a cuántas personas va a mantener, información del terceros de solicitante, tratar de vecinos del domicilio, vecinos del negocio. Es importante y poder deslindar si es que es una información sesgada por parte de las personas que nos están brindando esa información.
los recibos de servicios. No nos olvidemos que el pago puntual de los servicios nos va a dar una idea de la voluntad de pago de nuestro cliente, ¿no? Y por último, ser exigentes, ¿no? Un crédito, por más que el cliente te haya pedido un crédito hace 3 meses, volverlo a evaluar nuevamente, sí, es importante, porque un crédito es bueno hasta que deja de serlo, y deja de serlo en cualquier momento. Hasta aquí llegamos en voluntad de pago. Gracias.